Bienvenidos, hoy vamos a demostrar una ley física con base en el idealismo trascendental de Kant en aras de probar que con esta teoría la ciencia es posible. La ley que nosotros escogimos es la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. Esta ley nos dice que toda acción ocurre siempre con una reacción igual y contraria. Esto quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales dirigidas en sentidos opuestos. Básicamente la ley nos dice que cuando un objeto golpea a otro, recibe la misma fuerza que ejerció sobre ese objeto, sobre sí mismo, en sentido contrario. Esta ley es sencillamente apreciable en la vida cotidiana porque es la responsable de que cuando un objeto choca contra otro, rebote. En este siguiente punto vamos a deconstruir la ley que escogimos según el escepticismo de Hume. Lo primero es que Hume es un filósofo empirista que decía que todo nuestro conocimiento proviene en primera instancia de nuestras percepciones, es decir, de nuestras experiencias sensibles. Nos dice que si nosotros teníamos alguna idea o alguna cosa que estábamos considerando como idea, en realidad esto era como un recuerdo o una copia que había quedado en nuestra memoria de impresiones que sí habíamos vivido pero en el pasado. Es decir, que quedaban como en nuestra mente huellas de estas impresiones que habíamos vivido. Nos dice pues eso, que todo nuestro conocimiento deriva de las impresiones y que estas impresiones las obtenemos al interactuar con los objetos del mundo. Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos con nuestros sentidos a percibir un objeto, lo que estamos haciendo en realidad es como extraer sus características o como reconocer sus accidentes, pero nunca estamos como tal conociendo o percibiendo la sustancia del objeto. Esto debido a que pues esta sustancia nunca se manifestará ante nosotros y pues mucho menos será posible percibirla con nuestros sentidos. Y pues bueno, siguiendo esta línea empírica, Hume también nos dice que pues para asegurarnos de que las ideas en las que creemos no sean invenciones o no sean falsas, lo que debemos hacer es demostrar que son válidas en este mundo. Para esto pues propone como compararlas con impresiones que sí podamos vivir. Entonces pues si los otros filósofos nos habían dicho que la sustancia era como este ente metafísico que no se puede percibir, Hume llega y dice que si no tenemos impresiones de esta sustancia no podemos comprobar que sea real. Entonces pues teniendo todo lo anterior en cuenta, llegamos a la conclusión de que no existen. Si las cosas no tienen sustancia, es lo mismo que decir que no tenemos impresión de ellas y que no existen simplemente. Esa es como la crítica a la sustancia. Además de eso, hace una crítica a la causalidad. Lo primero que hay que saber es que para que haya causalidad debe haber como una conexión necesaria entre la causa y el efecto. Y frente a esto, pues Hume nos dice que esto que nosotros pensamos que es la conexión necesaria, todo este tiempo ha sido como una ilusión, pues que se genera por la costumbre que tenemos de ver sucesos que pasan inmediatamente uno después del otro. Es decir, lo que hacemos es como asumir que hay una conexión necesaria solo porque vemos que casi siempre ocurre uno después del otro. Esto pues no significa que necesariamente una cosa provoque la otra. En conclusión, pues respecto a la causalidad, lo único que hacemos es percibir esto, pero nunca hemos tenido como tal una percepción de la causalidad, por lo que es imposible que la causalidad exista, no tenemos impresiones de eso. Además de eso, pues si nosotros pensamos que siempre han pasado las mismas cosas una después de la otra en diferentes sucesos, nosotros podemos pensar que en el futuro siempre va a pasar lo mismo. Sin embargo, cuando hacemos como este manejo del método inductivo, Hume nos dice que nos equivocamos, porque dice que aunque hayamos visto que un mismo evento se repite muchas veces, no significa que siempre vaya a ser así o que haya la necesidad de que sea así. Por ejemplo, si vemos que si una persona conoce 100 caballos blancos, porque toda su vida ha visto caballos blancos, no significa que solamente eran caballos blancos. Puede conocer en algún momento un caballo negro y pues no debió asumir que todos los caballos eran blancos porque no había terminado de conocer bien las cosas. Esta crítica al método inductivo pues también lo refuerza con lo que dijimos al principio. Si no tenemos impresiones del futuro, no deberíamos tampoco estar asumiéndolo ni haciendo predicciones.
Para este tercer punto lo que vamos a hacer es plantearnos el problema de cómo traer a la ciencia de regreso a sus características de necesidad y universalidad, de carácter demostrativo y de que aporte conocimiento. Para esto pues Kant digamos que toma prestado en parte del racionalismo y del empirismo. Del racionalismo usa los juicios analíticos. Estos juicios analíticos pues son todos estos juicios que se construyen a partir de la definición o un concepto, es decir que la información que se nos da del objeto ya está contenida en su propia definición y pues no nos dice nada nuevo. Por ejemplo, si yo digo mi gato es un felino, por definición ya sabemos que es así. O por ejemplo, este hombre soltero no está casado, ya sabemos que es así. Algo bueno de estos juicios analíticos es que son necesarios, es decir que tienen que ser así y pues siempre van a ser así. Otra cosa es que son universales, o sea, aplican para cualquier ocasión, para cualquier situación. Lo malo de estos juicios analíticos es que son tautológicos y dogmáticos. Tautológicos se refiere a que son juicios como vacíos, no dan información pues relevante. Y dogmáticos es que como son definiciones pues no permiten el cuestionamiento, es lo único en lo que nos basamos. Eso es por parte del racionalismo. Ahora, por parte del empirismo también se vale de los juicios sintéticos. Estos juicios sintéticos pues son todos esos juicios que agregan información y que en este caso sí dan características externas, casi siempre pues contingentes al objeto y pues al final sí generan conocimiento útil. Por ejemplo, Fabio se casa esta semana o la gata tiene 6 crías. Por ejemplo, con la gata sabemos que la gata puede tener crías, pero este juicio nos está reafirmando que en este momento tiene crías y que son 6, nos está dando información nueva. Algo bueno de estos juicios sintéticos es que pues aportan conocimiento que no es útil y pues afirman el mundo externo, es decir que se pueden demostrar en la vida real y se pueden comprobar. Lo malo con esto es que no son necesarios porque no tiene que ser así obligatoriamente, puede que es como muy circunstancial pues que se den estos casos. Ni tampoco universales, no puede aplicar para todos los objetos o para todas las ocasiones. A partir de esto es que Kant, digamos que como que une los juicios analíticos con los juicios sintéticos para encontrar los juicios sintéticos a priori, que son juicios que sí nos permiten hacer ciencia, que sí nos permiten basarnos bien para obtener bien el conocimiento. Lo que nos falta por determinar ahora es cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. El primer paso para ellos es conceptualizar el giro copernicano. El giro copernicano es básicamente un cambio de perspectiva con respecto a lo que se tenía pensado de la obtención del conocimiento. Hasta el momento se creía que el objeto era el que determinaba el conocimiento, lo que hace Kant en una similitud con el cambio que hizo Copérnico de un sistema solar geocéntrico a uno heliocéntrico, es decir que el conocimiento no lo determina el objeto, sino que lo hace el sujeto. Para que ese sujeto pueda determinar al conocimiento necesita unas bases, algo que lo ayude a procesar dicho conocimiento. Estas bases son los conocimientos puros a priori. Los conocimientos puros a priori son las mismas formas a priori. Hay de dos tipos, las de la sensibilidad y las del entendimiento. Las de la sensibilidad funcionan como filtros en las percepciones y no hacen parte del objeto, existen por sí mismas. Son el tiempo y el espacio. Kant las justifica diciendo que su inexistencia es inconcebible y es por ello que determinan al objeto, aun si todas las características que nos dan las impresiones de están eliminadas. Estas son llamadas la estética trascendental. Las del entendimiento son también filtros, pero a la hora de procesar lo percibido. Estas acuden a características propias del objeto para clasificarlo, por decirlo así. Son las llamadas categorías trascendentales. Kant dice por último que las formas a priori son iguales en todos los sujetos. Esto rescata de una vez la universalidad y la objetividad. ¿Por qué? La objetividad, porque si todos tenemos las mismas formas a priori, no hay lugar a cambios individuales, que serían las subjetividades, por lo que hay un entorno objetivo, y es universal porque estamos hablando de una totalidad de los individuos. Ya que es universal y que es objetivo, pues entonces es también necesario. ¿Por qué? Porque si todos tenemos lo mismo, pues no puede ser de otro modo. Si todos vemos lo mismo, no puede ser de otra forma. Les interesa salvar la causalidad y el método inductivo en el ejercicio científico.
Empezando por la causalidad, Kant la establece como una categoría trascendental. Por lo tanto, el entendimiento la identifica en todos los sucesos de eventos en las que participa. Y no necesitamos deducirla como tal porque es un conocimiento a priori. Es distinto con el método inductivo. El método inductivo lo obtenemos por medio de la razón. La razón es el tercer paso en el ejercicio de conocimiento, el paso más alto. Después de la sensibilidad, con la que obtenemos las intuiciones, y el entendimiento, con el que obtenemos los conceptos. La razón obtiene las deducciones a partir de conceptos. Lo que hace con el método inductivo es establecer una visión de futuro o de totalidad con base en una repetición de cierto evento. Por último, lo que vamos a hacer es demostrar que la ley física que enunciamos al principio es un juicio científico a priori. El primer paso es demostrar que aporta conocimiento. Esto lo tenemos en el enunciado cuando decimos que con toda acción ocurre una reacción igual y contraria. La acción, que es el sujeto, no contiene en sí misma una reacción igual y contraria, no es ninguna redundancia ni ninguna tautología, y por lo tanto se está aportando algo nuevo. Se ve reflejado en el mundo real, o afirma el mundo real, que es la segunda característica. Esto ya lo habíamos demostrado, es algo que se puede ver, que lo vemos cotidianamente, que es necesario y que es universal. Lo hemos demostrado porque todos tenemos las mismas categorías trascendentales, todos tenemos las mismas formas a priori, y por lo tanto todos vemos el mundo de la misma manera, todos vemos el fenómeno que representa la ley de la misma manera, y es universal, es igual para todos, y es necesario porque no puede ser de otro modo si es igual para todos.